Dicen los antiguos que al principio, cuando el mundo aún olía a tierra recién nacida y los hombres caminaban con pasos torpes sobre un suelo que apenas aprendía a sostenerlos, vivían dos hermanos. Dos hermanos que compartían la misma sangre, pero no el mismo destino. Caín y Abel. Hijos de Adán y Eva, los primeros que conocieron el peso del paraíso perdido y el frío de la existencia mortal. Caín, el mayor, trabajaba la tierra. Un oficio duro, áspero, inflexible. Sus manos crecieron fuertes, pero su espíritu fue haciéndose pesado, como la arcilla húmeda que moldeaba cada amanecer. Abel, el menor, cuidaba los rebaños. Sus días transcurrían entre el sonido de los corderos y el aire tibio que arrastraba el murmullo del viento. Ligero de alma, sereno de mirada, parecía caminar por la vida sin esfuerzo, como si el mundo lo recibiera con un abrazo, pero el tiempo, que revela lo que los corazones esconden, empezó a marcar la diferencia entre ellos. Una tarde, cuando el sol caía sobre la llanura y teñía el horizonte con un rojo profundo, ambos se disponían a ofrecer sacrificios al Señor. Caín llegó primero. Traía consigo frutos de la tierra, granos, espigas, raíces arrancadas con esfuerzo. Los colocó en el altar con manos cansadas y la frente perlada de sudor. Abel llegó después. De su rebaño escogió lo mejor, el primogénito, el más puro, el más vigoroso. Lo colocó sobre las piedras con reverencia y una serenidad que parecía casi celestial. Entonces, el cielo habló, no con palabras, sino con fuego. Un fuego que descendió y consumió la ofrenda de Abel. Un fuego que brilló con aceptación. Un fuego que iluminó el rostro del menor como un hijo amado. Y sobre la ofrenda de Caín, nada. Ni chispa. Ni humo. Ni el más leve suspiro del cielo. Solo silencio. Un silencio que dolió más que cualquier castigo. Caín sintió como algo ardía dentro de él. Primero, desconcierto. Luego, vergüenza. Y finalmente, un amargo veneno llamado envidia. ¿Por qué no yo? Susurró entre dientes. ¿Qué tiene mi hermano que yo no tenga? Su mirada se ensombreció. Y el Señor, que ve lo que se oculta en lo profundo de los corazones, le habló. Caín, ¿por qué te has abatido? ¿Por qué ha decaído tu rostro? Si hicieras lo bueno, ¿no serías aceptado? Pero si no lo haces, el pecado está a tu puerta, te acecha, pero tú debes dominarlo. Dominarlo. Una palabra sencilla. Y sin embargo, imposible para un corazón ya inflamado. Pasaron los días. La sombra en Caín no disminuyó. Al contrario. Creció, se alimentó de sus pensamientos, lo envolvió como un manto oscuro. Cada gesto amable de Abel, cada sonrisa despreocupada, era para él una herida abierta. Hasta que un día, Caín llamó a su hermano. Abel, ven. Salgamos al campo. Y Abel fue. Porque confiaba en él. Porque nunca imaginó que la sangre pudiera volverse contra sí misma. El campo estaba silencioso. Solo el viento movía las espigas secas. Los hermanos caminaron un trecho sin hablar. Finalmente, Abel preguntó. Hermano, ¿qué te preocupa? Caín apretó los puños. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo admitir ese torbellino de sentimientos que lo partía en dos? Su voz tembló. ¿Por qué Dios te mira a ti, y no a mí? Abel, sorprendido, intentó responder, pero apenas pronunció una palabra, un estallido de furia se desató en Caín. Un golpe. Luego otro. Un grito ahogado. Un instante en el que el mundo entero pareció contener la respiración. Y cuando la tierra volvió a respirar. Abel yacía inmóvil. Su sangre, roja como el sol que había bendecido su ofrenda, se filtraba entre las piedras. Caín retrocedió. Miró sus manos. Miró el cuerpo. Miró el cielo. Y el silencio, ese silencio que antes dolía, ahora lo perseguía. El primer crimen había sido cometido. El primer hermano había caído a manos de otro. Pero la sangre no calla. Y el Señor habló. ¿Dónde está Abel, tu hermano?
Caín tragó saliva. Sabía la respuesta. Sabía la verdad. Pero eligió la mentira. No sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Entonces la voz divina se volvió como un trueno. La sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Qué has hecho, Caín? El viento se detuvo. La tierra se volvió grave testigo. Y Caín sintió que el suelo se apartaba bajo sus pies. El Señor pronunció su condena. Maldito serás de la tierra que abrió su boca para recibir la sangre de tu hermano. Vagabundo y errante serás en el mundo. Caín cayó de rodillas. Mi castigo es más grande que lo que puedo soportar, gimió. Me expulsas de la tierra, me oculto de tu presencia, y cualquiera que me encuentre querrá matarme. Pero el Señor, incluso en la justicia, mostró misericordia. No será así. Quien levante la mano contra Caín sufrirá 7 veces más. Pondré una señal en ti, para que nadie te mate mientras vagues por el mundo. Una marca. No de honor, sino de memoria. Una señal que diría a todos. Este es Caín, el que mató a su hermano. Que su vida sea su castigo. Y Caín se marchó. Caminó por tierras áridas, sin hogar, sin paz, sin reposo. Cada amanecer le recordaba a Abel. Cada sombra le traía el eco de aquel golpe fatal. Cada silencio, era el mismo silencio que siguió a su ofrenda rechazada. La tierra ya no le respondía. No brotaban frutos. No había cosecha suficiente para saciar su hambre. Su existencia era un desierto interminable. Pero aún así, vivió. Vivió para recordar. Vivió para cargar su culpa. Vivió para que las generaciones futuras supieran lo que la envidia puede convertir en tragedia, y Caín caminó. Caminó más allá de las colinas que conocía, más allá de los campos donde había reído con Abel, más allá incluso de los árboles que alguna vez le dieron sombra. El mundo, que antes parecía vasto y prometedor, ahora se extendía ante él como un castigo sin final. Dondequiera que ponía el pie, la tierra se endurecía. El suelo se agrietaba, reseco, como si rechazara su paso. Los animales huían al verlo, como si reconocieran en sus ojos la sombra del crimen. Incluso el viento cambiaba de dirección, evitando tocar su rostro. Caín vagaba, murmurando palabras rotas. A veces eran maldiciones contra sí mismo. Otras, súplicas al cielo que permanecía cerrado como una puerta sellada. ¿Por qué sigo vivo? Repetía una y otra vez. ¿Para qué este latido inútil, si todo lo que toco se marchita? Un día llegó a un valle donde vivía una pequeña tribu nómada. Desde lejos observó su campamento, fuego encendido, niños corriendo, el aroma de carne asándose. Una vida sencilla, pero llena de aquello que a él le había sido arrebatado, comunidad. Caín se acercó. Los centinelas lo vieron y retrocedieron al instante. Había algo en su rostro, quizás la marca invisible del Señor, quizás la pesadumbre que arrastraba, que inspiró un temor profundo. Forastero, dijo uno de ellos, ¿qué buscas? Caín apenas pudo responder. Solo, agua. Los hombres se miraron entre sí. Dudaron. Y mientras dudaban, el fuego del campamento comenzó a apagarse sin que nadie lo tocara. Las vasijas de barro se quebraron solas, como si una fuerza invisible las despreciara. Las ovejas empezaron a balar desesperadas y el suelo bajo sus pezuñas se ennegreció, volviéndose ceniza. Los nómadas retrocedieron, espantados. Eres un mal presagio, gritó uno. Traes muerte contigo. Caín quiso protestar, pero las palabras murieron en su garganta. Era verdad. Él lo sabía. La maldición no lo seguía, emanaba de él. Corrió lejos de aquel valle, atormentado por los gritos de la tribu, que pedía al cielo protección contra el errante, el marcado, el que desata sombras. Días después llegó a un bosque. Allí encontró a una anciana pastora, encorvada pero serena, guiando a sus cabras hacia un arroyo cristalino. Caín se acercó con cautela, temiendo causar un nuevo desastre. Madre, dijo con voz débil, ¿puedo beber? La anciana lo observó.
No con miedo, sino con una profunda tristeza, como si viera más allá del hombre, más allá de la carne, hasta llegar al desierto de su alma. Eres Caín, dijo sin duda. Hijo del primer hombre. El que carga un peso imposible. Caín se estremeció. ¿Entonces, me rechazarás? No. Pero tampoco puedo ayudarte. Tu dolor no lo alivio yo, solo tú puedes enfrentarlo. Y cuando Caín inclinó las manos para tomar agua del arroyo, el cauce se volvió turbio. El agua perdió claridad, se espesó, se volvió amarga. Las cabras balaron, inquietas, y la anciana suspiró. ¿Lo ves, hijo?, murmuró. No eres tú quien destruye, es tu culpa. Ella camina un paso delante de ti, arruinando lo que tocas. Caín retrocedió, temblando. Se dio la vuelta y huyó. Huyó del valle, del bosque, de los hombres, de Dios, y de sí mismo. Pasaron los años. Muchos años. El mundo cambió, pero Caín no. Se convirtió en una sombra errante entre las montañas y los desiertos. Los viajeros hablaban de él como de un espectro, un hombre de mirada perdida que aparecía al amanecer, murmurando palabras que nadie entendía, y cuyo paso hacía que los árboles perdieran hojas aún en primavera. A veces se internaba en cuevas para huir de la luz. Otras, caminaba bajo la lluvia como si buscara que el cielo borrara algo de él. Pero la marca seguía allí, invisible pero presente. Un símbolo no de abandono, sino de destino. Y Caín, en su soledad interminable, comenzó a comprender algo que nunca antes había querido aceptar. Que la verdadera maldición no era vagar. No era el hambre. No era el rechazo de la tierra. La verdadera maldición era recordar. Recordar a Abel. Recordar su sonrisa. Recordar su inocencia. Recordar que fue él, solo él, quien rompió para siempre la hermandad del mundo. Y así, Caín siguió caminando. No porque buscara algo, sino porque no podía detenerse. Porque mientras siguiera moviéndose, tal vez la memoria no lo alcanzaría. Pero siempre lo alcanzaba. Siempre. Y el eco del primer fratricidio viajaba con él, como un susurro que jamás dejaba de repetirse. ¿Dónde está tu hermano, Caín?